Isaías capítulo 24, 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Yo quiero hablar hoy porque así lo he sentido en mi corazón. Al encontrarme con la palabra de Dios y dar un vistazo a lo que está pasando en el mundo, le he puesto como título Catástrofe en la agenda de Dios. Yo no sé si ustedes tienen agenda. Muchos tienen agenda, tenemos agenda. La agenda es el programa de trabajo donde nosotros hacemos constar las prioridades, lo que debemos hacer y el orden en que debemos hacerlo. Una persona organizada trabaja con agenda para que no se le queden las cosas importantes. ¿Cree usted que Dios tiene agenda? ¿Cree usted que Dios tiene agenda? ¿Sabe usted lo que dice la agenda de Dios? Muchas cosas de la agenda de Dios las sabemos porque están en la Biblia. Pero hay cosas, novedades que el Señor tiene que no están en la Biblia. La ejecuta en el momento. Pero la mayoría están consignadas en su palabra. Entonces, en la agenda de Dios, a veces la gente piensa, pero ¿y cómo Dios maneja su agenda? ¿Quién sabe si Él deja uno de los puntos o lo salta? Catástrofe en la agenda de Dios. Dentro de la agenda de Dios vamos a ver que hay catástrofe. Ahora, ¿qué es una catástrofe? Es un término que hemos tomado porque es el que más se acerca a lo que queremos compartir. Porque una catástrofe es un suceso desdichado que produce destrucción, desgracia, dolor, maldad. Y también tiene la capacidad de interrumpir el curso normal de las cosas. Destruir o abatir, según los originales griego e italiano, viene de palabras que significan destruir y abatir. O sea que una catástrofe no solamente destruye, sino que abate a la persona o a los que estén envueltos. Es sinónimo de cataclismo, de desastre y de calamidad. Desastre en el original, que viene de una palabra italiana, quiere decir sin estrella. O sea, algo que no tiene atractivo alguno, sino que es despreciado. Entonces, eso es un desastre, algo que no sirve. Las catástrofes se miden por sus efectos. El tamaño, la magnitud, es de acuerdo a los daños que hace. Por supuesto, después de una catástrofe hay pánico, hay miedo, hay llanto, hay dolor, hay lágrimas, hay pérdidas de muchos tipos de pérdidas y la gente le tenemos miedo a la catástrofe. Hay dos tipos de catástrofes. Una es natural y la otra es artificial. La artificial es aparentemente más peligrosa, aunque sus dimensiones puedan ser menores, porque la artificial entra en la categoría humana. La artificial es la que producimos nosotros. Un edificio mal construido se cayó. Eso es una catástrofe artificial. Un piloto se equivocó y no echó combustible en un avión y va cruzando el Atlántico, el avión se cayó. Es una catástrofe aérea artificial.
un acto de terrorismo, como el que pasó en septiembre 11. Eso es una catástrofe artificial, destructiva y que altera el ritmo normal de las cosas. Causa dolor, pánico y miedo, pero es impredecible. Las catástrofes de terrorismo están a la orden del día, especialmente en Oriente o en Medio Oriente. Cualquier persona, una muchacha embarazada, se sella de dinamita y explota en un recinto donde hay niños y otras parturientas, porque es una homicida terrorista. Y eso está pasando con mucha frecuencia, ese tipo de catástrofe. Entonces, las catástrofes naturales, que aunque sus dimensiones son mucho más fuertes, sin embargo, hasta cierto punto son previsibles. La gente sospecha cuando puede temblar a la tierra, aunque se equivoca con mucha frecuencia. La gente sospecha cuando puede venir un huracán. Entonces son más o menos previsibles. Usted se prepara para el huracán que viene. Entonces, aunque le golpee, los golpes se reducen porque usted se preparó para el huracán. Puede que no venga, pero usted se preparó. El temblor de tierra lo anuncian con mucho tiempo, pero muchas veces después que dejan de anunciarlo, entonces es que ocurre. Entonces, la gente se prepara para ese tipo de catástrofe. Entre esas catástrofes nosotros conocemos los terremotos, conocemos los huracanes, conocemos o hemos oído hablar de tsunami. Estos son catástrofes naturales. Un acto de terrorismo es grave, pero nunca se puede comparar con el tsunami de Indonesia, por ejemplo, o con el terremoto de Haití, donde se van 200 y 300,000 vidas. Entonces, las catástrofes naturales son mucho más poderosas que las artificiales. Ahora, pensando en lo que significa una catástrofe, que como su nombre lo indica, es un daño total. ¿Cree usted que Dios puede tener en su agenda la catástrofe? Una catástrofe no para Él, porque en el cielo no hay temblor de tierra, primero porque no hay tierra. En el cielo no hay huracanes, en el cielo no hay tsunami. Entonces la catástrofe que está en la Biblia no son para el reino de los cielos, sino para la gente que vivimos en la tierra. Pero uno piensa que si Dios, siendo un Dios de amor, el Dios que enseña la Biblia, un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios que se conduele de nosotros, si ese Dios que enseña la Biblia, cuyo sinónimo es amor, porque la Biblia dice Dios es amor, o sea, su esencia es amor. Uno piensa con la mente humana, carnal y material, uno piensa con justificada razón. Ese Dios que enseña la Biblia, ¿será capaz de desatar una catástrofe sobre la tierra? Muchos dirán que no, que el Dios que hace eso es un Dios sanguinario, que Dios no llega hasta ahí. Ahora, ¿qué podemos entender en el versículo 1 del capítulo 24 de Isaías? Oiga bien, y compárelo con lo que usted ha leído en la prensa. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. En otras palabras, esto quiere decir, devastará o devasta la tierra y la arrasa. Trastornará su superficie y esparcirá o dispersará a sus moradores. ¿Qué pasa después de un tsunami? Aquí dice, devasta y arrasa la tierra. ¿Qué hace un tsunami? ¿Qué hace un ciclón? Arrasa con todo lo que hay.
devasta todo, destruye agricultura, destruye el árboles, destruye casas, destruye fincas, destruye todo y lo arrasa. Esa misma palabra está en la Biblia. Jehová arrasa la tierra y la desnuda. Y dice el original, y trastorna su faz, o sea, trastorna su superficie. Y después de que trastorna, de que arrasa y de que devasta la tierra, ¿qué viene? Entonces dice, y dispersa sus moradores. ¿Qué hace la gente que queda vivo después de un tsunami? ¿Qué hace la gente después que queda vivo después de un terremoto? Se queda ahí, con la ruina. O sea que eso es exactamente el comportamiento o la reacción después o post catástrofe. Ahora, ¿cuándo fue dicho eso? Eso fue dicho unos 600 años antes de Cristo, alrededor de 2000, entre 2500 y 3000 años antes que nosotros. Fue dicho esto, que Jehová vacía la tierra, la desnuda, la trastorna, y esparce a sus moradores. Eso dice Jehová que hará. Ahora uno piensa, y piense como hombre normal o mujer normal. ¿Será esto cierto? ¿Será eso verdad lo que dice ahí? ¿Será esto confiable? Yo le voy a decir 3 cosas para que usted piense. Yo mismo me pregunto, ¿será verdad lo que dice Isaías 24? Yo tengo derecho a decir que sí o decir que no. Yo puedo descartar eso de mi cabeza. Yo puedo asumir que el profeta se equivocó. Ahora, una pregunta. ¿Se ha equivocado quien escribió la Biblia o ha dejado de cumplirse algo que Dios ha dicho? ¿Alguna vez? ¿Ha mentido Dios? Dice la Biblia en 24:35 de Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, es su palabra que dice acerca de esta catástrofe. Quien habla nunca ha mentido. Segundo, la Biblia es el libro más confiable que ha habido en la existencia terrenal. No hay otro libro de tanto crédito como la Biblia. Hay algunos que no lo creen, pero la gente que cree en la Biblia supera con creces a todos los demás. O sea, es el libro, la literatura, la escritura, el pergamino más creíble y confiable. No solo creíble, confiable. Porque una cosa es que usted crea y otra cosa es que usted confíe. La Biblia, nosotros creemos en la Biblia, pero además confiamos en lo que dice la Biblia y funcionamos de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Porque confiamos en eso. Y a mí me ha ido bien con eso. Yo no sé a ustedes. En tercer lugar, si la Biblia es el libro más confiable, si Dios nunca ha mentido, y la Biblia dice que viene una catástrofe de esta magnitud y envergadura, ¿debo yo creerlo o no? Amigo, ¿debe usted creer eso o no? Entonces, si yo creo o no creo, hay una reacción. Ante una verdad o ante una información hay una reacción. Dice el Señor, Jehová desnuda, vacía y trastorna la tierra y esparce a sus moradores. ¿Sí o no? La Biblia dice sí. Más adelante veremos por qué. Entonces, la reacción sería, si lo creo, averiguo qué debo hacer para resguardarme. Y si no lo creo, no le doy mente. Pero es difícil no darle mente a eso. Porque esto se parece mucho a la realidad. Nosotros sabemos que esta es una de las varias catástrofes anunciadas en la palabra de Dios. Y cuando Dios anuncia una cosa, tiene propósitos. Dios no permite un castigo por castigar a la gente. Aquí el Señor dice por qué.
y dice también para qué. Pero antes, porque esto se encasilla como profecía, esto es una profecía. Y quiero que estemos claros que hay por lo menos dos tipos de profecía. Y esto le va a aclarar a la gente muchas cosas, a alguna gente. Porque hay profecías que se cumplen una vez y hay profecías que se cumplen más de una vez. Entonces, porque hay un tipo de profecía general y un tipo de profecía específico. Profecía es el preanuncio o el anuncio. Profeta es el que con antelación describe un hecho que va a ocurrir. El que sirve de vocero de Dios. Aquel a quien Dios envía, como en el caso de Jonás con Nínive. Ve y dile a Nínive que dice Dios. Es cuando Dios tiene un mensaje que comunicar y como todo el mundo no está en condición de entrar en comunión con Dios, hay un hombre, hay dos, hay tres, hay una mujer, hay dos, hay tres, que viven en contacto con Dios y Dios les revela cosas. Entonces esa persona se convierte en un vaso, en un receptáculo, en un instrumento de Dios para comunicarle al mundo una verdad que le conviene. Entonces, eso es una profecía. Algunas se cumplen y otras se cumplen varias veces. Entonces, la profecía general es aquella cuyo cumplimiento está sujeto a un comportamiento determinado. Cuyo cumplimiento está sujeto a un comportamiento determinado. Dios le dijo a Jonás, dile a Nínive que la voy a destruir. ¿Se equivoca Dios? ¿Miente Dios? ¿No cumple Dios lo que va a hacer? Sí, Dios lo cumple. Pero Nínive no se destruyó. Porque hubo una reacción positiva de parte del pueblo, lo cual es el propósito de Dios. Entonces, esta profecía general, cuyo cumplimiento está sujeto a un comportamiento, se puede repetir. Esa profecía se puede repetir. Cada vez que el pueblo anda mal, y eso lo repitió Israel muchísimas veces, cada vez que usted se aparta de Dios, hay una profecía permanente. Me dejaste a mí, fuente de agua viva. Estás cavando cisternas que no retienen agua. Entonces gánate la consecuencia. Dios ha dicho que si me aparto de Él, las fuerzas de las tinieblas acabarán con mi vida. Eso es una profecía. El mensaje del evangelio en sí es todo una profecía, porque vive anunciándole a la gente, advirtiéndole para que se arrepienta y escape. Pero, ¿entienden todo el mensaje del evangelio? No. La gente prefiere seguir bebiendo, tomando, haciendo lo que da la gana, y cuando ve que tiene el agua al cuello, entonces busca a Dios. El Señor te ha dicho que si sigue caminando por ese caminito que vas, el diablo te va a llevar. Pero no le hace caso. Cuando le dan 4 botellazos en una discoteca a las 2 de la mañana, que ve estrellita y lo llevan huyendo para el médico, entonces se acuerda que Dios le dijo que si lo dejaba a él, le iba a salir el diablo. Dice, pero el diablo tiene los juegos pesados. Entonces son profecías generales. Cada vez que el pueblo deja a Dios, venía una guerra, venía una invasión, venía una destrucción para Israel. Cada vez que usted como persona, nosotros como iglesia o como pueblo, dejamos de hacer la voluntad de Dios, nos atenemos a nuestras consecuencias. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre nosotros. Entonces esas son profecías de continuo cumplimiento. Ahora hay una profecía específica. Cuando se refiere a un caso particular, se cumple y ya. Por ejemplo, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo fue una profecía. ¿Se volverá a cumplir? Ya se cumplió y terminó. La segunda venida de Cristo es otra profecía. No se ha cumplido. Cuando se cumpla, terminó ahí. El diluvio fue una profecía. Se cumplió esa profecía,
Noé predicó, hizo lo que tenía que hacer, terminó esa profecía ahí. O sea, no hay un diluvio cada vez. Cristo no está naciendo cada 10 o 15 años en el pesebre de Belén. Cristo no está viniendo cada vez, Cristo viene una sola vez. Entonces, ese tipo de profecías son profecías específicas, porque hay unas profecías que son las que anteriormente mencionábamos, que los estudiosos de la teología le llaman profecía de doble referencia o de doble aplicación, que es lo que tenemos en este caso en el capítulo 24 del profeta Isaías. Aquí habla de una catástrofe, pero esa catástrofe se cumplió más de una vez. Ahora, ¿por qué volverá a cumplirse? ¿O por qué vuelve y se cumple de manera repetida? Fíjese cómo dice el tipo de catástrofe que anuncia la Biblia. Primero, esta catástrofe, más adelante veremos las causas para que ustedes vean cómo se repiten las causas, por lo tanto se repite el castigo. Cuando le da una enfermedad y a usted le aplican un remedio y lo curó, y a los 5 años vuelve y le da la enfermedad, ¿con qué tú te curaste aquella vez? Con trepacito. Entonces vuelve y toma trepacito. ¿Por qué? Te funcionó. Entonces eso pasa aquí. Aquella vez Dios te castigó porque tuviste ídolo, porque fuiste al paganismo, porque te apartaste de él. Y te vino una invasión de Siria. Ahora vuelve a los 50 años, vuelve y deja a Dios, viene una invasión de Egipto con las mismas características que aquella, porque es una repetición de pecado. Entonces, esta catástrofe de la cual habla el profeta Isaías, versículo 2 dice: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, como a su ama, etcétera. ¿Qué estamos mirando aquí con este tipo de catástrofe de castigo? Son catástrofes de castigo que Dios permite para que nosotros nos enderecemos. Es un carácter indiscriminado, uniforme, que no respeta estatus, raza, color, ni nivel. Dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. O sea, los que están en la iglesia, pero que no están haciendo la voluntad de Dios, aunque tengan la ropa sacerdotal, el efod, la sotana, el clerical, el lino fino, aunque esté en el altar, si no está claro con Dios, le va a pasar lo mismo que le pasa al que está por allá en el pueblo. Porque aquí el único termómetro o nivel que funciona es el espiritual. Entonces, es una advertencia. Está diciendo, cuando el juicio de Dios descienda, no importa que tú seas hijo del pastor, no importa que tú seas pastor, no importa que tú seas misionero, si no obedece a la palabra de Dios, el juicio de Dios vendrá para el grande y el pequeño. Dios no respeta rango, escalafón, medalla ni barras, ni estrella ni escudos. Aquí lo dice muy claro. Lo mismo para el sacerdote que para el pueblo, para el siervo que para su amo, para el que compra como para el que vende, es decir, para el pobre como para el rico. Cuando dice arrasar, en el campo la palabra arrasar significa arrar con la tierra. O sea, toda la superficie de la tierra. Hasta la hierba se va, hasta las cascaritas secas que ahí se van. Porque es arrasar. Entonces Dios va a arrasar la tierra. Cuando Dios lo haga, no va a respetar rangos, ni posición, ni nivel económico, ni nivel académico, ni que tú seas blanco, rubio, negro, prieto, como lo que sea. El que la hace, la paga. Entonces, ante una catástrofe natural, nosotros lo hemos visto. O sea, esto no es nuevo. Cuando viene un tsunami, ¿quiénes se salvan? A donde no llegó el tsunami. Pero ahora, en el último y grandote que tuvo en Indonesia, ¿cuántos turistas se fueron? Hoteles enteros
fueron barridos. Cruceros, barcos, todos zozobraron. No importa que fueran 20 millonarios ahí. ¿Qué le importa a Dios? Uy, ¿quién es millonario delante de Dios? Aleluya. Entonces la catástrofe natural, hablábamos ahorita de catástrofe artificial o humana, que la manejan los hombres, la manejamos nosotros. Un loco se sube en un edificio con una ametralladora frente a un colegio y le da la cabeza con dispararle a todos los niños. 200 niños muertos. Una catástrofe. Pero es una catástrofe artificial. La manejan los hombres. Ese loco se puso loco porque lo enseñaron a ponerse loco en la guerra. Entonces ahora él es una máquina de matar. Porque ese es el problema que está pasando en los Estados Unidos, con razón o sin razón. No estamos cuestionando las razones que hayan tenido. Pero esos hombres, muchos de esos hombres que han estado en esas sangrientas guerras de Afganistán, de Irak, de Vietnam, se convierten en máquinas de destrucción. Cuando llegan al país civilizado, a la paz, a la tranquilidad, no se encuentran bien. Y lo que quieren es seguir matando. Esas son catástrofes creadas por nosotros, mantenidas por nosotros y sufridas por nosotros. Ahora, la catástrofe natural la maneja Dios. Eso no depende de que meteorología diga o no diga. Meteorología dice, viene un huracán que no lo despinta nadie. Pero hay una iglesia que amaneció de rodillas. Hay una iglesia que amaneció de rodillas. Señor, reprende ese huracán. Déjalo en alta mar. Que no afecte a nadie. Y está clamando la iglesia. Y en la madrugada viene meteorología y dice, no hay explicación. Pero el huracán se detuvo a 200 kilómetros al sur de la isla y de ahí se devolvió. Eso ha pasado aquí. Te estoy diciendo, lo que estoy diciendo es historia, hace alrededor de 20 años. Entonces, ¿por qué esa catástrofe la maneja Dios? Mire, el hecho de que Dios maneje la catástrofe es bueno y es malo. Es bueno porque si estamos con el Señor, tenemos garantía. Y es malo porque los hombres no pueden cambiarla. No vale el poder que tengan. No vale que tenga tanques, que tenga misiles, no, ojiva, no importa lo que tenga. Eso, satélite, eso no le importa al Señor. Eso lo sopla y lo desecha como pajas. Entonces, ese es el peligro de la catástrofe natural. La maneja Dios. ¿Cuál es el impacto de la catástrofe que Dios está anunciando aquí en Isaías? Versículo 23, versículo 3, capítulo 24. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová lo ha dicho. Pregunte ahora. Ay, ¿por qué viene el ciclón? ¿Por qué viene el tsunami? ¿Por qué viene el huracán? ¿Por qué viene el terremoto? Porque Jehová Dios lo ha dicho. Cállese la boca porque ya no hay más nada que hacer. Yo he contado otras veces porque fue un hecho histórico que hasta lo publicamos en uno de los brochures. En el caso de Indonesia. Y es bueno refrescarlo para que la gente lo entienda. En el caso de Indonesia pasó un hecho insólito. Había un grupo de evangélicos que parece que hacen una actividad más o menos con la idea que hacemos nosotros el día 1 de enero, el 25 de diciembre. Ellos se reúnen para celebrar el nacimiento de Cristo, un culto, una vigilia, y amanecen en esa comunión con el Señor. Solicitaron estadios, solicitaron locales, y le dijeron que no. El gobierno no quiso porque por ahí funcionan otras religiones. Le negó todos los permisos a los cristianos. ¿Qué hicieron los cristianos la noche del 24? Se fueron a las montañas a celebrar su culto. A la medianoche entró el mar
Mire, los cristianos se dieron cuenta que el mar estaba porque alcanzaron a la valla. Oh, mira, se metió el mar. Pero ellos estaban arriba. Porque el que le sirve a Dios está arriba. Aleluya. Qué casualidad. La misma noche que ellos querían hacer su culto y amanecer, y que no le permiten hacerlo en lugar público, se van a la montaña. Yo pregunto, ¿no será que el Espíritu Santo los estaba protegiendo? El Señor protege a su pueblo cuando realmente le sirve. Nada es casual, hermano. Nada es casual. Dios tiene una razón. Dios tiene control. Aunque la ciencia, como Tomás, tenga que ver para creer. Pero Dios tiene control y ve, aunque la ciencia no lo vea o no lo quiera ver. La catástrofe es un hecho. Usted sabe que en la Biblia la historia, no solamente los hechos históricos, sino que la historia en la Biblia también es del futuro. Usted encuentra Apocalipsis, que es la historia del futuro. Parece una contradicción, porque historia es la narración o la conservación de los hechos o los datos de los hechos que han pasado. Pero en este caso es los datos de los hechos que van a pasar. Entonces en la Biblia está la historia del futuro. Entonces una catástrofe, según la Biblia, está ya escrita en la Biblia y la gente no entiende el por qué. El mundo hace mucho que entró en un proceso de decadencia moral y espiritual, y esto tiene consecuencias. La gente cree que está haciendo lo que le da la gana. La gente cree que se va a salir con la suya. La gente cree que nadie lo está mirando. La gente cree como que Dios está durmiendo o que Dios no existe. La gente está creyendo toda su fantasía. Pero va a despertar cuando no haya tiempo. La Biblia no se ha equivocado todavía. Lo que está consignado en la palabra de Dios, hay que hacerle caso. Y no por el bien de Dios, por el bien tuyo. Porque quien gana soy yo o pierdo. Si yo no le hago caso a Dios, yo pierdo. Y si le hago caso, el que gana soy yo. Entonces es un hecho bíblico la catástrofe. El mundo hace mucho que entró en una decadencia, en un derrotero. Y ha ido alejándose de Dios y apartándose de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 4 y 5 y 6? Fíjense cómo dice, resumido. Se destruyó. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Hermanos y amigos, esto no es cuestión de chikungunya ni de dengue. Esto no es cuestión de ameba. Esto es otro asunto un poquito más fuerte. Estamos hablando de una enfermedad moral y espiritual. Me refiero a las plagas de dengue o chikungunya. Me refiero a esa plaga porque esas plagas afectan a un segmento mínimo de la sociedad. Esas son plagas que afectan 2, 3,000, 10,000, 15,000 personas, donde hay millones. Pero la Biblia está hablando aquí de otra enfermedad, que no es chikungunya. Está hablando de otra enfermedad. Y esa enfermedad es de carácter moral y espiritual. La enfermedad, la degeneración, la plaga moral ya no es de 8 o 10,000 personas. Es la sociedad que aplaude como bueno lo malo y que lo bueno no lo quiere. Y la perversión y la falta de vergüenza son las normas en este tiempo del siglo XXI. La gente está hoy que aplaude lo que no sirve. Mientras más perversa es la persona, mientras más asquerosos son los actos, más aplausos se llevan y más distinciones. Entonces es una enfermedad moral y una enfermedad espiritual. Y los ejemplos son muchos. Corrupción,
Corrupción administrativa, corrupción comercial. Sí, porque la gente siempre piensa en una sola de las corrupciones, en los políticos. Pero no piensa en el comerciante que le roba la mitad de lo que le vende. No piensa en el comerciante o en el industrial o en el empresario que fabrica un producto y le pone en la etiqueta una cosa y adentro tiene otra. Y a veces lo más sencillo es que no le haga efecto, pero otras veces le hace efecto negativo. Eso es corrupción. Todo ese tipo de corrupción son las normas. ¿Por qué? Porque lo que se vale es ganar dinero. Lo importante es echar para adelante. Entonces no importa lo que usted haga, el asunto es llegar rápido a donde usted quiere. Entonces caen en la corrupción. Pero está el caso de el sexo. El sexo ya no hay que hacer con él. Ya no hay que hacer con él. Ya no es cuestión de que un hombre tiene 20 mujeres, que una mujer tiene 20 hombres, que se acuestan 8 en una cama, hacer toda la sinvergüencería que le dé la gana. No, ya eso como que eso le queda chiquito. Ahora tiene que ser hombre con hombre, mujer con mujer, o si no con niños, o con animales. Porque es una degeneración que ya tocó fondo. Ya no hay para dónde coger. Ya no hay más que inventar. Siempre les recuerdo a la gente que el único pecado que provocó la destrucción de una nación fue el pecado sexual. Sodoma y Gomorra. Ahí están como testigo mudo del juicio y de la ira de Dios. Entonces, esa es la enfermedad moral en la cual la gente ha caído. Ya el sexo no es lo que Dios hizo. Son los inventos que el hombre quiere hacer y por eso vienen tantas enfermedades que después no se pueden controlar. La criminalidad, delincuencia. ¿Usted sabe lo fácil que matan a una persona? ¿Cuánto vale la cabeza de una persona? Para ciertas bestias no vale nada. No vale nada. Mientras esas bestias están en las calles, la cabeza de las ovejas no vale nada. Porque por 10 pesos le matan a una persona. Por un celular matan a una persona. O sea, ya no hay que más bajo caer. Ya no hay crímenes grandes. Porque todos son grandes. Matan niños, matan ancianos, matan mujeres embarazadas, se meten en el carro. Usted tiene miedo de andar en un vehículo público. Porque me decía una joven en estos días que llorando la atracaron, la dejaron abandonada y gracias a Dios que la dejaron viva. Porque ella, que es cuidadosa, chequeó que necesitaba transporte y vio un carro en el cual venían 2 hombres y 2 mujeres. Y ella creyó. Y los 2 hombres eran 2 delincuentes y las 2 mujeres eran las maestras. Y entre los 4 acabaron con ella. Entonces, la criminalidad y la delincuencia asociadas ya no hay para dónde coger. Entonces uno se pregunta, ¿y el dueño del asunto no estará observando lo que está pasando? Y Dios no estará mirando para abajo lo que está pasando aquí en la tierra. Porque Dios va a castigar a los criminales y a los que le permiten a los criminales ser criminales. Gran parte de la justicia, gran parte de las autoridades que deben y pueden tomar acciones correctivas, pero que no lo han hecho. Porque la sociedad es perversa en su mayoría. La gente aplaude la maldad y eso es bíblico. La gente aplaude lo mal hecho y honra a aquel que se ha hecho de dinero sin averiguar cómo. Hay unos sujetos que, como nosotros somos de aquí, de este país, y tenemos 69 años, que da 15, ¿verdad? Conocemos historias, muchas historias, y hay personas que la distinguen pero que uno lo conoce y uno se aflige por dentro. Dice, oye, pero ¿será que no saben quién es ese hombre? Ellos saben quién es. Lo que pasa es que son iguales y le conviene que ese siga haciendo su desorden para ellos beneficiarse.
Entonces arriba hay un Dios que está mirando. Por eso la catástrofe va. Y lo que está pasando, lo que pasó en Chile, lo que pasó en México, lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Haití, lo que ha pasado en muchísimos lugares, solamente es Dios calentando el brazo. Esto no es un chiste, hermano. Esto es palabra de Dios. Dios está calentando el brazo. Cuando lo saquen al juego, mire, es humo lo que va a tirar. Bola de humo. ¡Fum! Porque la gente se asusta con lo que está pasando, pero lo que está pasando es un ensayo. Lo que está pasando es un simple ensayo de lo que realmente va a pasar, de lo que viene. Abortos. Niños hasta de 6 meses. Los sacrifican en el vientre de su madre y los sacan a pedazos. El Dios de ese niño te está mirando. Dios está mirando. Y el grito interno, oculto, de esa criatura llegó a la presencia de Dios. Y tanto tú como el criminal que te ayudó van a pagar las consecuencias. Entonces Dios está mirando todo esto y a veces la gente dice, ¿y por qué nos pasa esto? Miren, mejor es que no averigüe. Mejor es que no me haga decirte por qué te está pasando lo que te está pasando. Es que tú estás honrando al diablo. Tú no estás honrando a Dios. Cuando usted hace un aborto, está honrando al diablo. Cuando usted mata a una persona, está honrando a Satanás. Cuando usted roba a los ajenos, está honrando a Satanás. Cuando usted se roba el sustento de otra persona, usted está honrando al diablo. Y Dios no se va a quedar callado y tranquilo. Se la está juntando todas para cobrársela. Los matrimonios. Ya no se sabe qué es lo que es un matrimonio. Un matrimonio es cualquier cosa. Dos gente que hacen un contrato. Ya. Eso es un matrimonio. Dos gente adultos que se junten y hagan un contrato. Eso es un matrimonio. Pero lo peor de todo esto son las religiones fantasma o fantasiosas. Las religiones fantasiosas que ofrecen villas y castillos. Ah, no, tú eso no es nada. El Señor te va a hacer, no le hace caso a eso. Eso que tú hiciste, eso lo han hecho muchas veces. El Señor no le va a hacer caso a eso. Y le pasa la mano. Y no se le dice a la gente que el pecado lleva al infierno y que Dios castiga a los que son malos, a los desobedientes. La gente no quiere entender que a la corta o a la larga Dios le va a cobrar. ¿Cuántos hombres conoce usted que se han pasado la vida como unos bichanes, como unos papi, unos lindones, unos que están buenísimos? Y se han pasado la vida. Todas las muchachas que le gustan son de él. Carro, mudanza, viaje y todo bien. Y 10 años, 15 años, 20 años en eso. Oye, no le ha pasado nada. No te apures que 1000 años para Dios es un día. 20, 30, 40 años, eso no es nada. Ahora lo que yo te aseguro que la va a pagar. La paga aquí, la paga allá. Porque aquí cobran también. Aquí hay cajero automático. Cajero del cielo automático. Aquí para cobrar facturas. Después usted lo ve con las 4 gomas para arriba en un hospital abandonado. Nadie lo va a visitar, nadie quiere saber de él. Bueno, porque no tiene a nadie. Que tuvo 10 hijos, pero ninguno de los hijos lo conoce. Y el que lo conoce, lo único que recuerda un batazo que le dio una vez. Que se muera, yo no quiero saber de él. Eso no es padre. Te diste tu buena vida, tú creíste. Disfrutaste. Mucho deleite, muchos placeres, mucha parranda, mucho sexo, muchas mujeres, mucho de todo. ¿Y ahora, varón? ¿Mucho qué ahora? Mucho dolor, mucha lágrima, mucho calor, mucho problema, porque ahora tú vas a pagar un poquito de la que hiciste, que el grueso viene después. Eso es solamente un adelanto. Entonces dice el versículo 5 y 6 también. Y la tierra se contaminó porque traspasaron las leyes
Ese es el problema. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Usted puede decir lo que usted le dé la gana, pero el Señor se lo avisó. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Isaías 24, 1 al 6. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tsunami? ¿Por qué desolación? ¿Por qué devastación de la tierra? ¿Por qué arrasa? ¿Por qué los habitantes tienen que ser dispersados? Aquí está claro. La tierra se contaminó. ¿De qué? ¿Qué es contaminarse? Entonces dice, ¿por qué se contaminó? Clarito, porque las leyes, porque traspasaron las leyes de Dios. No le hicieron caso, violaron, como están haciendo muchos de los que me escuchan, que saben el camino, saben la verdad, saben lo que Dios quiere, pero le da un pito eso. Entonces ellos traspasan las leyes de Dios que ellos conocen. Donde quiera hay una Biblia, donde quiera hay un predicador de la verdad, donde quiera hay alguien que te da un tratado y te dice arrepiéntete que Cristo viene. Pero no le hace caso. Yo soy joven, yo estoy saludable, yo tengo dinero, lo que me toca es gozar, pues gózate. Se contaminó la tierra y traspasaron las leyes, conociéndola, porque Dios no castiga al inocente. Conociendo lo que Dios quiere, no lo hacen. Falsearon el derecho, o sea que violentaron el derecho ajeno. Esos son los corruptos, esos son los delincuentes, esos son los criminales que le arrebatan la vida a los inocentes. Esos criminales, esos delincuentes que aunque diga la sociología que son gente afueriada socialmente y que por eso están dando esa respuesta a la sociedad, no importa las condiciones, hay un juicio para el criminal. Usted puede haberse criado pasando hambre y no ser un delincuente, porque todo el que se ha criado pasando hambre no es delincuente. Usted es delincuente porque le falta vergüenza. Usted es delincuente porque no ha querido trabajar. No es verdad que no hay trabajo, siempre hay trabajo. Alguien nos dijo una vez, présteme 1,000 pesos para poner un negocio. Y lo compró de China. Y se puso en una esquinita de una calle a pelar China. Y a poco tiempo estaba manteniendo a su familia con esa China. O con ese negocio, porque después agregó otras cosas. Había un limpiabota en el Parque Colón, que era famoso, porque limpiaba los zapatos bien. Y estaba siempre ahí. Había un yaniquequero por aquí, por Villa Francisca, que se hizo famoso, su nombre no lo menciono por cuestión de ética. A 5 centavos, cuando eran a 5 centavos los yaniqueques. Y ahí la cantidad de carros comprando yaniqueque. Llegó un momento que el mejor carro que estaba parqueado ahí era el de él. Hay que ir a la universidad para hacer un yaniqueque, para limpiar un zapato, para pelar y vender una china. Entonces usted no lo hace porque usted es vago. Vago y orgulloso. Porque hay un orgullo loco. Yo no hago eso, pues come tierra. Hay profesionales de aquí, muchísimos que yo conozco. Médicos, abogados, licenciados en política, que se han ido a Nueva York y en una ocasión me va a buscar uno. No para que me acompañe al trabajo. Cuando va al trabajo, una bomba de gasolina. Un médico. Y sin techo afuera. De esa que cuando el tiempo de invierno ya usted sabe, le da con todo. Pero estaba trabajando porque no oyó otra cosa, se puso a vender gasolina. Porque el asunto es que yo tengo 2 manos, yo tengo 2 ojos, yo tengo oídos, yo tengo pie, yo tengo una sola boca y el cuerpo tiene que mantener la boca. Pero hay unos tajalanes por ahí que lo que quieren es conseguirlo todo fácil. Hay que todo se lo den. Entonces, como no se lo dan, entonces lo arrebatan. Hay que cantarle 60 años en la cárcel. Y no 60 años mirando televisión y jugando internet.
60 años trabajando, porque de lo contrario la carga es del Estado de nosotros. Porque esa es la situación. Aquí se le cantan 30 años a uno y lo meten preso 30 años. ¿Pero qué va a hacer él ahí? Comer y leer. Ay, pero un pachá. No, ponlo a deshiervar, ponlo a recoger basura, ponlo a fabricar silla, pon una industria en la cárcel de zapatos, de ropa, fájalo para que le saque dinero porque está comiendo. Pero todo eso se deja a un lado. Por eso es que dice aquí, falsearon el derecho, traspasaron las leyes, quebrantaron el pacto de Dios. Entonces eso tiene consecuencias. No se dice el mismo versículo, por esta causa. O sea que Dios no hace la cosa oculto, ni abusa del inocente. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Te fijas? Lo que está pasando son avisos, calentamiento del brazo de Dios. Lo que está ocurriendo no es por casualidad, son respuestas, son señales, son avisos, porque ha sido violada la regla de juego, y no por ignorancia, sino por desobediencia y rebeldía de los hombres contra Dios. Entonces yo pienso que nosotros debemos prepararnos para lo que viene. Debemos prepararnos para lo que viene. La catástrofe está en la agenda de Dios, y a quienes va a golpear con fuerza es precisamente a los que la provocaron, los que han falseado el derecho, los que han quebrantado el pacto y han traspasado la ley de Dios. Yo creo que esto amerita que nosotros nos pongamos en atención ante Dios, le pidamos perdón, le entreguemos nuestra vida, revisemos nuestra relación con Dios. Porque en una ocasión, hermano, era yo pastor, yo creo que ni me había casado, ¿sí? Hace 50 y tantos años, en el ensanche Espaillat, era como en el 62, 1962 creo, y yo dormí en la iglesia, y a medianoche explotó el polvorín de Sanssouci. Yo tuve que abrir la iglesia a la 1 de la mañana. ¿Hubo vigilia esa noche? Pero mire, no vigilia con los evangélicos, con todos los vecinos. Yo no sé si hay alguno aquí hoy de esa gente. Me llenaron la iglesia, gente hasta en ropa interior, porque salieron disparados de la casa cuando yo ¡bum! Porque eso fue tan chiquito que las vidrieras por aquí se rompieron. Se dispararon las vidrieras en la Duarte, en el Conde, en la Mella, con la explosión que hubo en Sanssouci. Y nosotros estábamos en el ensanche Espaillat. Y allá parecía que había sido ahí mismo. Tembló la casa, no se cayó el plato porque era de zinc. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Y si usted hubiera visto a esa gente de rodillas, dándose en el pecho, y yo orando, yo solo orando a toda esa gente. Aleluya. Hermanos, amigos, piénselo bien. Una cosa es llamar al diablo. Aleluya. Y otra vez cuando viene. No lo soporta cuando viene. Entonces, esto no es juego. Cuando el Señor está hablando aquí, que Jehová va a vaciar la tierra y la va a desnudar, y va a trastornar su faz, y va a hacer esparcir a sus moradores, y que no va a respetar rango, eso no es jugando que está. Eso es avisando. Nosotros en República Dominicana somos dichosos. Aquí no ha pasado nada. Ahora quiere decir que nunca va a pasar. Yo no dispongo una ni otra cosa. Lo que sí yo le puedo decir, que si estamos preparados, a nosotros nos va bien. El Señor cuidará a los suyos. Hay muchos testimonios de creyentes en Haití que sobrevivieron por la misericordia de Dios, pero muchísimos, de dominicanos que estaban allá y de pastores haitianos que estaban allá.
Porque el que se resguarda bajo la sala del Altísimo, olvídese, hermano. Oh, gloria a Dios. Bueno, me he extendido un poco. Vamos a ver si redondeamos esto. Mire, ya no voy a hablar de esto, pero del 7 al 12 del capítulo 24 de Isaías, usted encuentra la historia del luto. El luto. El luto es lo que viene después de la catástrofe, lo que viene después de la desgracia. Dice, por ejemplo, algunas cositas de las que están del 7 en adelante del capítulo 24. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa, etcétera. Después de un tsunami, de un terremoto, de un huracán, vaya al malecón, a la discoteca, a ver si él va a encontrar. ¿Usted cree que van a estar tocando disco, tocando salsa? ¿Usted cree que andarán las muchachitas con su licra, enseñando su cuerpecito? ¿Usted cree que van a coger para el cirujano plástico? No, hermano. Después de una catástrofe, lo que hay es luto, lo que hay es lágrimas, lo que hay es silencio, lo que hay es dolor. Y el que conoce a Dios, dándole gracias por la vida. Entonces hay que estar claro en esto. La catástrofe está en la agenda de Dios. Hasta los niños saben cuando actúan mal. Pero nuestra sociedad se hace la inocente, como que no está actuando mal y que todo está bien. En cualquier momento nosotros veremos que la catástrofe está en la agenda de Dios. Pero muchas veces nosotros no la tenemos en la nuestra. Ah, no, eso no viene ahora. Ah, no, eso que sí o qué. Mire, es mejor estar preparado y que no venga, a que no estar preparado y que venga. Y como no depende de nosotros que venga o que no venga, lo mejor es estar bien. ¿Qué te cuesta estar bien con Dios? Lo único que hace es que gana. Entonces yo te recomiendo, tú te conviertes si te da la gana, porque aquí somos libres todos. Si yo quiero salir de aquí por una discoteca, lo hago, porque yo soy libre. Ahora, ¿por qué yo no lo hago? Primero, porque no soy loco. ¡Oh, gloria a Dios! Y como no soy loco, yo sé que no me conviene. Entonces nosotros, todos los que somos inteligentes, tenemos que poner en una balanza las dos cosas. Le sirvo al mundo, me da esto. Le sirvo a Dios, me da esto. ¿Con cuál me quedo? Hasta los niños conocen esa matemática. La catástrofe está en la agenda de Dios, está en la Biblia. Pero en la agenda de mucha gente no existe. No, yo no tengo capítulo para desgracia. Es como la muerte. Usted tiene la muerte en agenda, ¿verdad que no? Ahora, ¿está o no está la muerte en su agenda? ¿Quién la puso? Si fuera porque nosotros la pusiéramos, no existiera, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Hermanos y amigos, hay gente que no debe estar vivo y está. Y hay gente que no debe morir, pero está muerto. ¿Por qué? Porque lo manejan arriba. Hay gente que todos los órganos están dañados, pero están vivos. Y hay otros que se mueren enterecitos. Aleluya. Ay, pero míralo cómo estaba enterecito. Enterecito, pero no respira, varón. Hasta gordito se quedó. Así es. Porque la muerte no está en nuestra agenda. Si por nosotros fuera, nadie muere. Pero está en la agenda de Dios. Y como no sabemos ese detalle, lo mejor que yo he hecho es ponerme en las manos del Señor. Un aplauso al Señor.